Buenos días a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por atender esta convocatoria a nuestro webinar de GWP en El Salvador. Eh, Estamos en un mes importante, este mes de junio del año 2026. Hay varias actividades que desarrollan en diferentes partes del mundo relacionadas con los temas del medio ambiente. El día 5 de junio, por ejemplo, tuvimos la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente con diferentes actividades en todas partes del mundo. El día 8 de junio se conmemoró el Día Mundial de los Océanos, que es un recurso importante también para el desarrollo a nivel mundial. El día 17 de junio se conmemoró el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, que también son temas importantes que se deben tratar en nuestro país. Teniendo en cuenta que junio ha sido un mes bastante ambientalista, desde GWP tuvimos a bien desarrollar un webinar para compartir experiencias, hacer un intercambio de experiencias de algunas iniciativas que están realizando socios y amigos de GWP en El Salvador para promover la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces, este día, en este webinar, vamos a compartir algunas iniciativas de entre varias que se realizan en el país, algunas lideradas por instituciones públicas de gobierno, otras que se están liderando desde organizaciones locales y comunidades en nuestros territorios y otras iniciativas que buscan involucrar al sector privado. Esperamos que la información que vamos a compartir este día sea de utilidad para todas y todos ustedes. Así de que bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Para comenzar, vamos a desarrollar una pequeña actividad interactiva para que nos involucremos todas y todos los que estamos presentes acá en este webinar. Y le pido a nuestro colega Axel Martínez que nos ayude con la actividad para que todos participemos y podamos ir iniciando la jornada de este día. Axel. Muchas gracias, Enrique. Y sí, justo ahorita en el chat les acabo de dejar un enlace al que les pido que por favor puedan entrar. Es nuestro Polep, polep.com/gwpcam. Pues tenemos algunas preguntas que hacerles. Como saben, hoy vamos a ver experiencias de implementación de la GIR, este evento organizado por GWP El Salvador. Pero primero nos gustaría preguntarles si ya forman parte de GWP El Salvador. Así que les pedimos que puedan entrar, solo hacen clic en el enlace o si están desde su teléfono pueden entrar en el navegador a pole.com/gwpcam y entonces queremos preguntarles si su organización ya forma parte de nuestra red. Como saben, GWP es una red a nivel internacional. Acá en Centroamérica estamos en los 6 países. Y bueno, este es un evento organizado por nuestra red nacional en El Salvador. Y bueno, también aquí estamos presentes en el equipo de Centroamérica. Así que vemos que pues un 40%, 45% su organización aún no es parte de la red en El Salvador. Así que creo que va a ser interesante que puedan conocer un poco, ¿no? Lo que nuestros miembros hacen desde diferentes aristas en pro de la gestión integrada de los recursos hídricos. Y también pues vamos a estarles invitando a que se integren a nuestra red para que puedan formar parte de más actividades como estas. Entonces vamos a dar unos segunditos más para esta pregunta porque tenemos un par más. Así que vamos a dar unos segunditos más. Que tenemos mucha gente nueva, eso es bueno, porque así van a poder conocer un poco de lo que nuestros miembros y aliados hacen. Voy a pasar entonces a la siguiente pregunta. Como saben, pues estamos pues presentando actividades de cómo acelerar esta implementación de la gestión integral de los recursos hídricos y esto lo mide un ODS. Lo mide el ODS 651 en El Salvador. Queremos entonces preguntarles si saben cuánto se sacó el país en la última ronda de evaluación que fue en 2023. Vemos que la mayoría dice 38. Nadie más ha contestado en otra. A ver, 51.
Nos dicen por ahí. Vamos a ver si alguien más tiene otro dato. La mayoría nos dice 38, entre 38 y 51. Bueno, veo que no nos llegan más respuestas. Y sí, la respuesta correcta la dio la mayoría. Estamos bien, bien conocedores del ODS. El Salvador en la ronda del 2023 sacó 38 puntos de 100. Esto lo acercaba un poco a la media regional, que es de 39, y también un poco a la media global, que es de 58. Y dato curioso, entre la ronda 2020 y 2023, El Salvador fue el que más puntos subió en la región de Centroamérica. Entonces, digamos que un poco también la idea de esta actividad es que mantengamos ese momentum justo este año que se evalúa nuevamente este indicador de los ODS. Y bueno, la última pregunta cambia un poquito, y es desde dónde nos acompañan. Entonces, ahorita aquí parece que tenemos un pequeño problema de presentarse, pero ustedes en el pole van a poder ver un mapa. Lástima que no lo está presentando bien el Zoom. Y en el mapa lo que queremos es que nos cuenten desde dónde nos están viendo. Vimos que tenemos gente de Nicaragua, que tenemos gente de Guatemala también acompañándonos. Voy a ver si puedo volver a proyectar, tal vez ayuda. Entonces ahí les pedimos que en el mapa puedan, pues, puntear, ¿no? Desde dónde nos acompañan. Voy a mostrarles, a ver si se puede, ahora sí. Entonces, como vemos, tenemos gente de diferentes lugares de El Salvador, pero también de Centroamérica. Entonces va a estar también muy interesante poder intercambiar con ustedes desde las diferentes regiones en El Salvador, ¿verdad? Más allá del área metropolitana. Em, Así que muy contentos de tenerlos por acá. Recuerden que en el chat también nos pueden dejar su nombre, desde qué organización o institución nos acompañan, para que nos vayamos conociendo previo al arranque, ¿no? de esta etapa. Así que nada, yo con eso me despido de esta parte interactiva, agradecerles por participar y le devolvería entonces la palabra a Enrique. Gracias, Axel. Y bueno, qué alegría tenerles a todos y todas ustedes acá presentes en este webinar para intercambio de buenas prácticas que estamos haciendo para implementar la gestión integrada de los recursos hídricos en El Salvador. A los colegas que nos acompañan, vi que había gente de Honduras, gente de Nicaragua, pues bienvenidos, bienvenidas también. Si son socios de GWP, pues les invitamos a activarse en las redes de sus respectivos países y tenemos la red regional de GWP en Centroamérica. Y si no, pues también a los colegas que están conectados en el webinar, que todavía no son socios de GWP, vamos a estar en comunicación con ustedes o nos pueden dejar su correo o su número de WhatsApp de dónde son para poder comunicarnos con ustedes y poder enviarles información para que puedan ser parte de nuestra red. Este webinario, además de intercambiar información, tiene como objetivo pues ir activando el trabajo de GWP en El Salvador. Entonces vamos a comenzar con las iniciativas que hoy queremos presentarles y vamos a comenzar con una iniciativa muy interesante y muy importante para todas y todos los que estamos acá presentes. Si se recuerdan, en el año 2022 se aprobó la ley del agua en nuestro país que le dio vida a una institución que es la entidad rectora del tema agua en El Salvador en la actualidad, que es la Asociación Salvadoreña del Agua, la ASA, que los tenemos acá presentes en este webinar. Y parte de los mandatos que la ley del agua le da a la ASA es la implementación de un sistema de información de los recursos hídricos llamado SIGI. Entonces, el día de hoy, nuestros colegas de la ASA nos van a estar presentando de qué se trata este SIGI, por qué es importante para nosotros y cómo podemos
hacerlo de utilidad práctica para el trabajo que realizamos en diferentes territorios. Entonces le vamos a dar la palabra a el ingeniero Julio Cañas. Él es especialista en aguas subterráneas en la ASA y él va a estar a cargo de esta presentación. Adelante, Julio, le damos el micrófono. Gracias, Enrique. Procedo a compartir pantalla. Gracias por la introducción y por el espacio. El día de ahora yo pertenezco a la Subdirección de Planificación Hídrica, que es la subdirección que está encargada también del monitoreo y actualización del sistema de información hídrica del país. Un poco de contexto, también estamos certificados con la ISO de antisoborno para que lo tengan en consideración y si tienen alguna denuncia que hacer, pues le compartimos los canales para ello. Entonces, el sistema de información hídrica, SIGI, está amparado dentro de este marco legal aprobado en 2022 en la Ley General de Recursos Hídricos, en el artículo 49. Pero si quieren leer un poquito más acerca de esto, es básicamente todo el capítulo 2 de la Ley General, a partir de la página 40, si no estoy mal, en el que definen este sistema de información como todas las aguas superficiales y subterráneas en la parte de recopilación de información, almacenamiento y sistematización, todo estaría dentro de este SIGI. Cuando ustedes me escuchen decir SIGI, es el Sistema de Información Hídrica, para que lo tengan en consideración. La información sobre estas aguas, tanto superficiales y subterráneas, comprende tanto la recolección de datos a nivel interno y a nivel externo, de tipo hidrometeorológico, algunos eventos extremos que podemos nosotros documentar a lo largo del dominio público hidráulico y cómo se va definiendo, las demandas de agua que se tienen y la calidad que se posee, en las cuales van recolectadas y verificadas en ese procesamiento, almacenamiento y difusión de información. Nosotros tenemos una plataforma interactiva, perdón, en la cual ustedes pueden acceder y verificar esta información en tiempo real y a medida nosotros la vayamos actualizando. Porque la ASA es la responsable de la administración, manejo y coordinación del SIGI, en la que se establecen con las distintas instituciones nacionales que nos pueden compartir información, tanto nosotros proveer como solicitar, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, con los mecanismos de cooperación correspondientes, protocolos e intercambio de generación de información vinculada a los recursos hídricos nacionales. Quienes deben suministrar a la ASA cuando éste lo solicite dicha información, porque tiene que ser de acceso público, que es uno de los mandatos que nosotros tenemos como institución. Si ustedes en cualquier buscador de preferencia, sea COSIA o Google, digitan asa.gov.sv, les va a aparecer esta primera interfaz que ustedes están observando, en la que dice anuncio importante, primera declaratoria de zona de protección acuífera. Entonces, en el primer ribbon que ustedes pueden observar, van a encontrar la palabra SIGI en la tercera parte de cómo las opciones que ustedes pueden cliquear. Al darle clic, les va a aparecer un mapa interactivo en el que vamos a ir detallando más o menos cuáles son los aspectos que están al alcance ahorita del público. Van a ver el menú principal, que es el último ribbon en la parte de abajo, en el que van a tener tanto recursos hídricos, los usos que estamos nosotros actualizando y difundiendo, el monitoreo, cuáles son los proyectos que nosotros estamos ejecutando, en qué áreas, el SIGI-LEMPA específico solamente para la parte de la cuenca, que es la más grande del país y la más grande de transfronteriza en Centroamérica. La descripción del SIGE particularmente, hay un pequeño tutorial de cómo utilizarlo, cuáles son los clics que nosotros tenemos que hacer, dependiendo de la información que nosotros queramos buscar y solicitar. Hay un glosario de acrónimos también porque para facilitar la interacción con el usuario, hay bastantes siglas que ustedes tendrían que referenciar en esta sección de glosario de acrónimos para que puedan entender de mejor manera el uso de la plataforma. Y acerca de los datos donde están recolectados y así sucesivamente. Entonces, si ustedes digitan asa.gov.sv en cualquier navegador, les va a aparecer la primera pantalla y luego al cliquear SIGI, les va a aparecer este menú principal que vamos a ir detallando un poquito más adelante. El tipo de contenido que nosotros estamos proveyendo es tanto tableros de control o dashboards, story maps y otros tipos de aplicaciones web que permiten mostrar también en línea tanta información geográfica como la base de datos que nosotros estamos implementando. Estos dashboards y aplicaciones nos permiten en la mayoría de los casos interactuar con los datos y crear filtros a medida nosotros vayamos, qué información queramos nosotros resaltar, vamos apagando y encendiendo capas de manera interactiva para ver esta serie de factores que nosotros nos interesa específicamente, ¿verdad? Según las necesidades de visualización que tengamos en ese momento. Y así,
Perdón, y así lo vamos referenciando también más adelante. Entonces, digamos, en la parte del contenido de navegación, cuando ustedes cliquean el botón del SIGI, les va a aparecer esta información, tanto el glosario como el pequeño tutorial y, digamos, una introducción a medida interactivo. Ustedes van bajando en el cursor, se van haciendo más grandes las zonas hidrográficas que nosotros tenemos en el país. Y también luego las cuencas y las subcuencas a que nosotros queramos llegar. Entonces hay una pequeña introducción. Estoy viendo en esta parte derecha la primera imagen donde aparece el mapa de El Salvador. Si yo sigo bajando, me van a aparecer las zonas geográficas y si sigo bajando también, me van a aparecer las regiones hidrográficas. En el apartado de navegación también hay una tabla, en el tutorial está el apartado de navegación, tiene la tabla de contenido y la interacción también con los dashboards específicos que ustedes quisieran ir encendiendo o apagando. Entonces, si ustedes le dan también en el clic del botón de recursos hídricos, van a ver que hay algunas herramientas en las cuales yo puedo encontrar cuáles cuerpos de agua están presentes en el país, hacer un filtro por estas zonas hidrográficas y también un poco de más de información, dependiendo de la simbología de cada uno de los mapas que nosotros estamos proveyendo de libre acceso al público. También hay información acerca de batimetría de algunos cuerpos de agua, por ejemplo, el lago de Coatepeque. Ustedes pueden encontrar también la simbología que nosotros estamos implementando y las actualizaciones que estamos haciendo en dado caso sea necesario, ¿verdad? Porque la batimetría posiblemente no pueda cambiar, pero sí otras capas, por ejemplo, algunos usos, como el tercer mapa que está desplegándose, como el mapa de calor, por ejemplo, que en este caso creo que son oxígeno 16 y hidrógeno 2 para algunos puntos en los que nosotros tenemos una red de monitoreo, tanto de aguas superficiales como subterráneas, y tenemos también un sistema en el que podemos hacer este análisis in situ acá en la Autoridad Salvadoreña del Agua. Por si quisieran valorar algún tipo de cooperación, hay un picarro en el que podemos nosotros interactuar con oxígeno 18 y hidrógeno 2. Hay otro botón de otros usos y también hay otras capas que se pueden ir encendiendo y apagando dependiendo cuáles son los que nosotros queramos implementar. Por ejemplo, el mapa que está a mi esquina inferior izquierda, creo que es la de usos o extracciones, en el que ustedes pueden ir valorando cuánta demanda nosotros tenemos en qué año. Hay un resumen y también pueden ir acercando o alejando el mapa a medida que ustedes quieran saber en qué zona hidrográfica nosotros tenemos mayor presión hídrica o en cuáles está explotando más el recurso. La idea de esto es que estamos haciendo un esfuerzo tanto con el Registro Nacional de Recursos Hídricos para mapear cuáles son los pozos que se están explotando, en qué volumen y así mapear el acuífero también en el índice de explotación y también reportarlo a la población para que tenga acceso a este. Hay otro también de extracción de pétreos, de bienes inherentes, arena, gravas y canto rodado. Hay ciertos puntos y tramos autorizados en los cuales ustedes pueden verificar cuáles son los volúmenes de extracción, en qué periodo de tiempo, cuál es el tramo autorizado y así sucesivamente. Entonces, hay variedad de información dependiendo de cuáles sean las necesidades específicas de ustedes en la parte de investigación o en la parte de difusión de información, en las cuales nos pueden solicitar si quisieran un histórico, por ejemplo, una base de datos de cuánto hubo de bienes inherentes en 2024, cuánto hubo de extracciones en 2023 y así sucesivamente. A medida nosotros vamos actualizando la información, también se las podemos estar compartiendo con la debida diligencia también de la solicitud, ¿verdad? Entonces, está el dominio público hidráulico definido también en la ley, extracciones autorizadas de agua y de bienes inherentes. Hay vertidos también autorizados y no autorizados. A medida nosotros vamos atendiendo denuncias, vamos actualizando los dashboards o los history maps para que estén en tiempo real en la medida de lo posible. Y la extracción de petros, que era canto rodado, arenas y gravas, como les mencionaba. También en el botón de monitoreo ejecutamos calidad de agua en ríos desde la Subdirección de Calidad de Agua y también de la Subdirección de Investigación aplicada y transferencia tecnológica. Hay niveles de pozos desde la Subdirección de Autorizaciones, Asignaciones y Permisos en conjunto con el Registro Nacional de Recursos Hídricos. Cuánto es de consumo humano, cuántos son los niveles de caudales de estos ríos, también en los cuerpos de agua, cuál es la climatología también. Nos enfocamos en las actualizaciones que está haciendo el MARN para solo referenciar esa parte porque no tenemos, digamos, este esfuerzo de manera independiente, sino que nos abocamos también a las instituciones que están generando esa información y también ser un medio de difusión de igual forma. Agroclimático y condiciones hidrológicas, por ejemplo. Entonces van dependiendo cuáles son las necesidades que ustedes tienen en la parte de información específica y así pueden ir encontrando los history maps dependiendo cuál clic ustedes hagan en el ribbon de opciones que ustedes tienen.
Hay algunos de proyectos también, que está la Escuela Azul, que es uno de los más representativos en la ASA, que está en la línea de costa, que recoge la mayoría y hace uso de aprovechamiento de sistemas de agua lluvia, de recolección y también de aprovechamiento. Hay boyas ultrasónicas en el lado de Coatepeque, que también pueden leer un poquito acerca de ello. Son descripciones y también infografías o fotografías. Los hidropaneles que tenemos instalados también a nivel nacional, el aprovechamiento de agua lluvia, que es la mayoría parte en el corredor seco y también con escuelas, que los estamos validando este proceso de la Escuela Azul para replicar en otras que tienen las mismas condiciones o condiciones similares que pueden ser aptas para esta tecnología. En un sistema de microfiltración también, ahí pueden ustedes ir seleccionando a medida que ustedes quieran ir conociendo. El botón del Sigilempa también tiene un enlace hacia específicamente del sistema de información hídrica solamente del río Lempa o de la cuenca del río Lempa, en el cual también ustedes pueden ir bajando o scrolleando dentro de la plataforma para que puedan ustedes identificar si quieren algo específico solamente de la cuenca que nosotros estamos ahí enfocándonos. Si tienes alguna duda o consulta, pueden abocarse de manera física a nuestras instalaciones o llamando atención al usuario en el teléfono desplegado o el WhatsApp también que está habilitado. Y también en las redes sociales que hacemos publicaciones de los proyectos que estamos realizando y el monitoreo que estamos haciendo específicamente. Así que con eso, no sé si van a habilitar espacio de preguntas ahorita o sería hasta el final, pero sería todo de mi parte. Agradecerles el tiempo y el espacio que nos brindaron a la Autoridad Salvadoreña del Agua para compartir la iniciativa que nosotros tenemos acerca del sistema de información hídrica dentro de la subdirección. Un gusto. Gracias, Julio, por tan interesante información. Y como ven, pues ya contamos con una herramienta que nos permite consultar, identificar información que puede ser útil para el trabajo que estamos haciendo en los territorios. Y bueno, como dijeron los colegas de ASA, cualquier consulta adicional, pues podemos abocarnos directamente a ellos si estamos buscando alguna información específica que quizás no encontremos habilitado en el SIGI. Yo creo que podemos dar el espacio en estos momentos que está, digamos, recién abordado el tema del SIGI para si hay algunas consultas de parte de los participantes en este webinar. Así de que dejamos el espacio, pueden escribir su consulta en el chat si tienen alguna pregunta o pueden habilitar su micrófono para poder hacer la consulta a nuestro especialista Julio Cañas en este momento. De que colegas tienen la palabra, pueden habilitar el micrófono o escribir su consulta en el WhatsApp, en el chat, perdón, de Zoom. Buenos días, Julio, Tocayo. No, muy interesante, muy valioso. Realmente el SIGE pues constituye una herramienta muy valiosa pues para toda la ciudadanía y todos aquellos que queremos estar informados y que además pues utilizamos su información para el desarrollo de nuestras actividades, ¿verdad? En el caso mío pues que me dedico un poco en esa dirección de las aguas. Últimamente he estado metiéndome a lo que es el monitoreo piezométrico de los pozos y me doy cuenta que solo señalan un punto en promedio. Han quitado la gráfica donde había como una serie histórica de las últimas mediciones piezométricas en los años anteriores. Entonces yo no sé si eso es algo coyuntural que luego se va a corregir o así va a quedar, pues, como un dato solo promedio. Sí, creo que ahorita están haciendo migraciones de servidor y posiblemente algunos aspectos no se están viendo como normalmente se estaban haciendo. Yo voy a elevar la consulta para ver si se pueden volver a subir o darle mantenimiento a ese promedio puntual que te sirve a ti, Julio. Y ¿Ok? sigo en contacto. Cualquier cosa, voy a dejar mi correo electrónico para cualquier consulta específica como de este tipo, porque yo apoyo, pero no estoy ejecutando normalmente las actividades de mantenimiento del SIGI, porque hay un equipo de geofísicos también que lo están haciendo con una serie de soporte de datos. Así que por el momento quizás no se está desplegando, pero voy a hacer la consulta a ver si lo van a retomar, que imagino que sí, porque entre más información tengan, más fácil va a ser acceder a ese tipo de consultas. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Julio. Tenemos dos preguntas. Una es por el chat
Nos pregunta Herbert Sanabria, desde San Vicente, si hay recolección de datos de infiltración de agua lluvia en el volcán Chinchontepec, allá en San Vicente. Tendría que revisar y si te interesa la información, yo te la hago llegar. Si querés, escribirme a mi correo que acabo de poner para hacerte la consulta y enviarte la información que que necesites de ese volcán específicamente. Debería de haber, pero si no, con puntos cercanos, creo que podríamos hacer un aproximado a lo que se tiene. Gracias. Muchas También gracias, Julio. Berta Medrano ha levantado la mano, creo que tiene una consulta. Adelante, Berta. Gracias, Enrique. Gracias, Julio, o sea, por esa presentación tan detallada. Tengo varias preguntas. Una es, ¿tienen incorporado el monitoreo de las diversas fuentes de contaminación en todos los cuerpos de agua, que son más de 350 y algo de El Salvador? Y la otra pregunta es, usted dice, o sea, que tienen una capa en donde podemos ver, o sea, los permisos de extracción, de hecho, de pétreos. En cuáles son los criterios, o sea, que usted está utilizando la ASA para facilitar estos permisos, o sea, de extracción de pétreos y si dentro de esas valoraciones, a la hora, digamos, o sea, de autorizar, están tomando en cuenta, o sea, los territorios con regímenes nacionales, internacionales, o sea, de hecho de protección. Y luego la última es cómo las personas que no tienen acceso a la tecnología pueden tener acceso a esta información, de hecho, tan valiosa que tiene la ASA en este momento. Gracias. Gracias, Berta. Sí, con términos de la parte de los vertidos, ahorita, digamos, como somos una institución más o menos nueva, estamos ejecutando actualizaciones en la parte de vertidos a medida nos van denunciando estos vertidos. Entonces, el equipo de calidad del agua se desplaza a donde haya algún tipo de denuncia y puede hacer la recolección, ya sea en un río que tenga afluentes de contaminación o vertidos, o en los cuerpos de agua específicamente. Entonces, nosotros estamos ahorita respondiendo más que todo denuncias, algunos planes también de monitoreo en los principales cuerpos de agua del país, como el lago de Ilopango, el lago de Coatepeque, pero digamos no tenemos posiblemente a esta fecha, pero sí se quiere hacer porque es el objetivo de la institución, de tener mapeado todos los cuerpos de agua y qué calidad de agua tienen, ¿verdad? Entonces, estamos en construcción y también a medida se tienen esos datos, porque implica también un aporte económico significativo, ya sea el análisis de agua de básico, intermedio o completo, ¿verdad? Entonces, vamos priorizando, digamos, en términos de lo que dicta la institución, en la planificación, ya sea de la dirección técnica o de la subdirección de calidad de agua, la subdirección de autorizaciones, asignaciones y permisos, y así hacemos el equipo multidisciplinario para estar mapeando estos vertidos específicos. Eso en esa parte, pero sí, eventualmente lo vamos a tener todo en el SIGI, es el objetivo, y con la parte de bienes inherentes, ahorita más que todo se está autorizando en el GIBOA y en el EMPA. Tengo entendido, hay tramos específicos porque se quiere regularizar todas esas extracciones ilegales que se tienen la mayoría de veces en esos dos ríos, carnetizando a las personas que están autorizadas para hacerlo. Tienen un cierto volumen que pueden extraer en un tramo puntual por un tiempo específico y también horarios de extracción y de traslado de material. Entonces, hay un equipo específico en la subdirección de autorizaciones, asignaciones y permisos que se llama bienes inherentes, que ve esta parte, que son alrededor de 6 personas que hacen tanto las campañas de medición como las campañas de verificación de que se estén haciendo las extracciones como están haciendo autorizadas o se hacen las cancelaciones de los permisos y también el tribunal sancionador entra en regla para verificar que las personas que están incumpliendo estos sean sancionados de forma correspondiente según los artículos de la ley. Así que es un esfuerzo que estamos en construcción y digamos, la ASA creo que pensó como unas 20 personas, ahorita somos como 300, entonces estamos en ese proceso de abarcar la mayor cantidad de personas y de actividades que podemos desarrollar. Así que eso es lo que le podría contestar ahorita, pero eventualmente quisiéramos tener también bienes inherentes en la zona transfronteriza, por ejemplo, pero un paso a la vez. Ajá. Bueno, gracias, Julio. Gracias por sus preguntas también. Si tienen una pregunta adicional, pues pueden escribirla en el chat acá de la sesión. Vamos a continuar conociendo otras iniciativas también y hoy queremos hablar un poco sobre
el estado y perspectivas de los recursos hídricos en cuencas prioritarias de El Salvador. Compartir esta información va a estar a cargo del ingeniero Julio Quiñones. Él es un hidrólogo especialista en el país que tiene varios años en el sector, tiene mucha experiencia de trabajo a nivel internacional y nacional, y creo que algunos de ustedes también ya han estado relacionados con el trabajo que hace Julio Quiñones en diferentes temas y en diferentes territorios. Así de que Julio, en representación de Salvanatura, porque hoy es miembro activo de Salvanatura en el país, va a presentarnos este tema. Adelante, Julio. Gracias, Enrique. Voy a compartir la presentación. Me dicen, me confirman si ya la están viendo, por favor. Sí se ve, y quizás si la pones en formato presentación. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, voy a hacer pues lo más breve, ¿verdad? Lo más puntual pues posible. Es un tema bastante amplio y que va a ser nada más pues un abordaje, se podría decir, introductorio, señalando algunas de las consideraciones principales que se tienen hasta este momento, y empezaría como un abordaje amplio señalando, digamos, los logros, las iniciativas que se tienen actualmente, ¿verdad? Y los desafíos que siempre están presentes, pues, en toda, eh, en toda iniciativa. Bueno, entre los logros, ¿verdad? Las iniciativas impulsadas tanto por el MAR como por ASA, dentro de sus planes estratégicos, podemos indicar que ha habido una serie de programas encaminados al fomento de la educación ambiental, programas de ríos limpios y recolección de desechos, fortalecimiento de observadores locales y sistemas de alerta temprana, gobernanza en cuencas hidrográficas, ¿verdad? El saneamiento ambiental mediante el control de vertidos y calidad de agua, la restauración y conservación de ecosistemas. Bueno, algunas de estas cosas las vamos a retomar más adelante, pues ahorita las estoy señalando así de forma puntual. El generar información y procedimientos a través de directrices para una mejora en el cumplimiento y la gestión hídrico-ambiental en coordinación con otras instituciones, pues ahí se destaca la gran importancia de SIGI que lleva a cabo pues ASA, antes el Ministerio del Medio Ambiente, eh, contribuir a la mitigación y adaptación del cambio climático y el fortalecimiento de la implementación científica y tecnológica con un abordaje holístico e integral. Bueno, estos son como grandes aspectos que definitivamente pues uno ve los anuarios del Ministerio de Medio Ambiente, entra a la página de ASA, entra a la página de ANDA también, y bueno, se ve como un encaminamiento pues en esa dirección, ¿verdad? Del abordaje del tema hídrico, el abordaje del tema pues ambiental en el país. Acá podemos ver algunos de esos aspectos. Bueno, esta es una imagen del Ministerio de Medio Ambiente hasta el año 2021, donde se veía pues el acumulado anual en cuanto a áreas protegidas, ¿verdad? Cantidad de árboles sembrados y número de beneficiarios. Esta sería pues, en esta gráfica podríamos ver de que ha tenido pues una curvatura ascendente a lo largo desde 2017 a 2018. Claro, no hay pues tal vez algún mapa que nos indicara a dónde se está pues llevando a cabo esas iniciativas exactamente. Y recordemos que el tema de la reforestación es algo muy importante, ¿verdad? Pero también requiere mantenimiento, ¿verdad? El monitoreo y el involucramiento de los actores locales para su cuidado y para que verdaderamente pues estén en lugares prioritarios donde es incidente en cuanto a la recarga hídrica, que es de los aspectos que más nos interesan. Ahora bien, acá en cuanto a las áreas naturales protegidas, pues también tenemos un acumulado ascendente que ha pasado, digamos, del año 2018 al 2021, que es hasta donde se reporta el registro, desde las 40.000 hectáreas hasta las 80, un poco más de las 80.000. Y luego, pues hay como zonas que son potencialmente declarables, que aún no han sido, pues hay muchas importantes. Acá nada más, pues traigo a mención algunas en la parte, pues, de la cordillera del Bálsamo, ya sea tanto en lo que le corresponde a la cuenca del río Lempa, como lo que le correspondería a las demás cuencas que drenan directamente al mar.
Entonces, estas todavía no tienen una declaratoria, pero sí aparece en la página del CIGI como cuerpos boscosos que están en un proceso potencial de ser declaradas. Acá pues podemos nombrar eh, la declaratoria que se hizo recientemente, el año pasado, me parece, del área protegida de la Montañona, del bosque negro, Selva Negra, pues que queda en la zona de San Fernando. Y el bosque de la Montañona es muy importante, ya que todos sabemos de que es parte de la zona de recarga acuífera del río Tambulasco, que vierte sus aguas eh, cerca de la municipio o cerca de la municipalidad de la cabecera departamental de Chalatenango, y que es una de las fuentes principales para el abastecimiento de la población. De hecho, pues el río Tambulasco ha estado en una gran crisis que se ha monitoreado desde hace varios años, precisamente por esa situación de que es un recurso o es un activo ambiental, hídrico-ambiental de gran importancia y que no se puede dejar en un deterioro pues franco como ha venido pues existiendo. Luego, otras iniciativas importantes ha sido lo de la calidad de las aguas, que ya pues mencionaba ahí Julio. En cuanto al monitoreo que se hace, aquí tengo registros hasta el año 2024, ¿verdad? Donde vemos en esta pequeña curvatura cómo ha tenido un incremento en la calidad mala del agua en los ríos superficiales, en las aguas superficiales de los ríos. Entonces, estas serían como acciones importantes a tener en cuenta para entrar en un proceso de reversión, ¿verdad? Esto sería el detrimento de la calidad de las aguas superficiales, ¿verdad? Que es algo que pues, es un tema muy recurrente, es un tema que ya pues, se ha vuelto un desafío a lo largo de muchos años. Otro aspecto sería la pérdida de caudales base de los ríos en la época seca. Esto es un proceso que estamos viviendo y que se ha incrementado también, no se ha disminuido ni se ha detenido, se sigue incrementando y es algo pues que ya se apuntaba desde décadas anteriores en muchos estudios que se han hecho sobre la importancia de generar toda una estrategia a nivel nacional para poder revertir eso, ¿verdad? Esto pues tiene muchísimo que ver con la gestión integrada de los recursos hídricos, por supuesto. Otro aspecto sería la disminución de los niveles piezométricos en los pozos. Eh, ya vamos a ver algunos que son de los más importantes, de lo que Julio nos mencionaba, pues. De hecho, SIGI sí ha tenido algún registro que se compatibilizaba o empataba con todo el esfuerzo que había dejado el Ministerio de Medio Ambiente anteriormente, que ahora pues ellos lo retomaron, que ASA lo retomó, eh, y que nos muestra que también los pozos estratégicos, principalmente en el área metropolitana, siguen un detrimento, pues. Luego, se debería tener un mayor énfasis en el fortalecimiento del monitoreo de las aguas superficiales y acuíferos y, por supuesto, su publicación, tal como nos lo mencionaba y detallaba pues Julio. Eh, Luego, otro aspecto en la protección de las áreas sensibles para la recarga acuífera, que como sabemos, pues el agua verdaderamente es como nuestro gran recurso, nuestro gran tesoro aquí en el país y en toda Centroamérica, y por consiguiente es lo que debemos procurar. Ya estamos próximos a llegar al 2030. Antes lo veíamos en esa fecha sumamente lejos, hoy ya lo tenemos allí en la esquina y vendrá el 2050 y estos aspectos, lejos de mejorar, o sea, han ido pues en su proceso de deterioro. Aquí podemos ver algunos de los aspectos, vemos, bueno, tal vez acá, en esta curva se ve, estos son como los caudales promedio anuales que presentan algunos ríos. Tenemos el río Lempa en la estación Zapotillo, río Torola, este río Torola pues año con año ha ido bajando, ¿verdad? Aquí pues definitivamente es tan importante el río Torola, más ahora con la represa a la cual pues asiste. El río Paz también ha generado pues cierta disminución, aunque como vemos, estas cifras que se encuentran pues desplegadas en el monitoreo tanto de ASA como en los años anteriores del Ministerio de Medio Ambiente, cuando hablamos de promedios de caudales anuales, es una cifra muy vaga. Lo ideal sería tenerlo tal vez por separado, la parte de seca, la estación de verano, y la parte pues lluviosa, ¿verdad? Ya en nuestro invierno, por llamarle de esa forma. Entonces, pero ciertamente aún así,
Si vemos cierta disminución, aquí lo más preocupante sí es el río Tamulasco, que es el último, donde si vemos de que va en un proceso pues paulatino de disminución, pero que se ha hecho una medida muy importante que ha sido la declaratoria como área natural protegida de la zona de la Montañona, como les decía anteriormente. Luego acá vemos pues algunos de los pozos en el área metropolitana de San Salvador. Son pozos característicos que se encuentran y que podemos ir viendo pues cómo han ido disminuyendo. Esto está reflejando los niveles máximos, pues se monitorean tanto niveles máximos como niveles mínimos. Los niveles máximos cuando ya ha tenido su mayor recarga, niveles mínimos pues cuando estamos básicamente empezando la época seca, ¿verdad? Que está en sus principales, en sus niveles mínimos. En este caso, estas gráficas se refieren a los niveles máximos, pero ciertamente como que el acuífero ya no alcanza a reponerse en cuanto a la cuantía de los años anteriores. Acá podemos, solo por traerlo a cuenta, es importante ver en este balance característico de manera general, todos sabemos pues que en promedio alrededor de 1.750 milímetros es lo que cae de lluvia, alrededor de 900 es lo que se evapotranspira, 500 es como un flujo superficial y subsuperficial, que se da tanto en época lluviosa como en la época seca, y el cambio de almacenamiento. Esta cifra de 330 milímetros es algo variable en función de la geología o de los tipos de suelo y su cobertura. Hay zonas como todos sabemos, que tienen un potencial de recarga hídrica en cuanto a su cambio de almacenamiento, su capacidad de absorción, de infiltración, muy elevada, muy buena. Las estribaciones del volcán de San Salvador, Cacahuatique, el Imposible, etcétera, la Montañona, donde pueden andar alrededor de los 400, 500, 550, que son cifras muy altas. Algo característico de estas cifras eh, eh, es la zona de las estribaciones del volcán de San Salvador, donde sabemos de que precisamente en la zona del Espino, la zona de las estribaciones de la parte norponiente, sí tenemos una recarga hídrica muy buena, potencialmente hablando. Bueno, aquí nuevamente sí aparece lo que yo le mencionaba a Julio. Esta es una imágenes que yo tomé hace un año, me parece, donde sí había reflejado como el monitoreo de algunos pozos hasta el año 2024, pero después de eso ya no aparece esta serie, o sea, actualizada 2025 o 2026, lo que se tenga, sino que aparece nada más un punto. Por eso era mi sugerencia. Luego acá, ya para terminar, la importancia de la preservación de las áreas sensibles para la recarga. Aquí traigo a cuenta la zona del Espino, que me parece que es una de las zonas más importantes, pues porque están vinculadas al abastecimiento mayoritario en nuestro país. Y como vemos, el Espino, esta gráfica la elaboré considerando todo lo que forma el área de recogimiento hídrico del acuífero de San Salvador, que es alrededor de unos 206, 210 kilómetros cuadrados, donde el Espino nada más tiene alrededor de unos 7, 8 kilómetros cuadrados. Mientras que los usos urbanos, que es donde está la capital, o usos urbanos, es lo mayoritario, eh, más de 110, 120, 150 entre ambos. Las estribaciones y la zona norte y sur son otras áreas que también aportan, pero lo importante de destacar acá es que desde la perspectiva del aporte porcentual per cápita en lo que es la zona del Espino, su importancia radica en que tiene el aporte mayoritario en relación a las demás fracciones, digamos, de suelo. Es decir, que cada kilómetro cuadrado del Espino, ¿verdad? Aporta, en el caso, por ejemplo, usos urbanos, aporta por lo menos unas 4 o 5 veces más en cuanto a la infiltración y en cuanto a su potencial de recarga acuífera. En cuanto a las otras estribaciones del volcán, casi el doble, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Bueno, porque el Espino, la zona del Espino, tiene pendientes bajas, menores al 3, 4%,
tiene una geología que es la más reciente, o sea, suelos de hace 1000 años, incluso otros menores. Eso de acuerdo, pues, a estudios hechos por Scottbuster, eh, por, por otros geólogos del mismo ministerio, Walter, que han aportado y de los mismos mapas temáticos que ya todos conocemos, donde vemos de que incluso hay, se puede decir, esferas y conos volcánicos de alta succión en la zona, en la zona, pues, de esta llanura montañosa o llanura boscosa que es el Espino, y por supuesto su cobertura arbórea. Todas estas peculiaridades, todas estas características es lo que le provee esa alta potencial de infiltración, que es precisamente lo que nos convoca y lo que nos invita y lo que nos debería, digamos, lo que nos debería, pues, de generar, pues, todo un ímpetu de protección y de conservación, el hecho de que siendo algo tan pequeño en cuanto a área en relación a los demás, ¿verdad? Su aporte al acuífero de San Salvador es muy grande, así como también su detrimento. El detrimento del Espino, pues, conllevará esa situación, por consiguiente, de detrimento en los niveles y en las profundidades piezométricas. Bueno, aquí, pues, básicamente yo con esta gráfica terminaría, pues teníamos un corto tiempo también, pero son como los aspectos que yo considero así a grosso modo, de manera general, importantes, pues, de tener en cuenta en cuanto a este abordaje y en cuanto a las nuevas iniciativas referente a la gestión de los recursos hídricos. Gracias. Gracias, Julio. Bien interesante la presentación que nos has hecho sobre la importancia de varios acuíferos que tenemos en la zona de San Salvador y sus alrededores. Quisiéramos consultar si hay alguna pregunta para esta presentación que nos ha hecho el hidrólogo Julio Quiñones. Y en caso de que tengan alguna pregunta, pueden escribirla en el chat o pueden tomarse el micrófono si hubiera alguna consulta antes de continuar con el desarrollo de la agenda de este día. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, pueden abrir el micrófono o escribir su consulta. Bueno, vamos a continuar. Si no hay preguntas o si de repente tienen alguna, escríbanla en el grupo o en el chat de la sesión de este día. Vamos a continuar entonces compartiendo otras iniciativas que se están impulsando en diferentes zonas del país, y hoy vamos a hablar sobre el estado de los ecosistemas y biodiversidad para la gestión integrada de los recursos hídricos en el país. Y para ello nos acompaña este día Berta Medrano, quien trabaja en la Asociación Gaia. Ella es especialista en gestión ambiental y manejo de ecosistemas, con mucha experiencia en este campo en el país. Así de que le damos la palabra a Berta, por favor, para el desarrollo y compartir esta iniciativa. Adelante, Berta. Gracias, Enrique. Gracias a la WP El Salvador y Centroamérica por el espacio para compartir precisamente este tema esencial que tiene que ver, o sea, precisamente con que tengamos agua o no. Y ya pues Julio mencionaba algunos aspectos vinculados, o sea, precisamente al tema de ecosistemas y biodiversidad. Hoy vamos a tratar de hacer una radiografía un poco rápida de cómo precisamente y por qué la importancia de los ecosistemas y la biodiversidad. Siguiente, por favor, diapositiva. ¿Y por qué son importantes y fundamentales? Más allá de ser importantes, o sea, son fundamentales, o sea, los ecosistemas y la biodiversidad. Precisamente, o sea, porque nos generan los bienes naturales comunes o recursos naturales, o sea, como normalmente se le llama, y los servicios ecosistémicos, en los que se sostienen precisamente los sistemas humanos y los mismos sistemas naturales para seguirse perpetrando en el tiempo. Y dentro de esto, o sea, precisamente tenemos la generación de agua. Porque es curioso, la mayoría de personas generalmente asume, o sea, que el agua viene del chorro o que el agua, o sea, la produce ANDA, pero el agua la produce la naturaleza a través, o sea, de un complejo, digamos, combinación de variables bióticas y abióticas,
precisamente que hacen posible el ciclo hidrológico y el movimiento de esas grandes masas de agua. Y es precisamente por lo que tenemos agua. También la generación de oxígeno, la producción de alimentos, madera, leña, las comunidades, o sea, que viven precisamente en las áreas rurales, o sea, que son impactadas, o sea, de forma directa porque extraen precisamente la mayoría de sus bienes naturales comunes con los que se sostiene, o sea, precisamente la vida. También las materias primas, las especies para consumo, de hecho y venta, precisamente tenemos los sistemas de pesca en los sistemas de agua, precisamente. Y luego tenemos también los servicios ecosistémicos, que los ecosistemas y la biodiversidad ejercen todo un tema de control, o sea, precisamente de correntías, marejadas, el control del microclima, o sea, precisamente el control de inundaciones, pero también, o sea, el control hacia la parte, digamos, de la vulnerabilidad en la parte del territorio, o sea, para minimizar la parte de los riesgos a deslizamientos que tenemos, o sea, precisamente en zonas altamente complicadas. Y luego el reciclaje de nutrientes, la captura de carbono, o sea, que es esencial definitivamente en la biosfera de nuestro planeta. Y también tenemos servicios intangibles, como es la parte cultural, espiritual, o sea, de recreación, cómo nos hace sentir ver a la naturaleza, que de hecho es un tema de salud preventiva. Siguiente. Y también eh, pero ¿qué nos queda, digamos, en El Salvador de forma real de ecosistemas y biodiversidad, a pesar, digamos, o sea, que no tenemos un sistema formalmente establecido de monitoreo de la biodiversidad en El Salvador? Tenemos de 6 ecorregiones identificadas dentro de esta, del bosque montano, o sea, de Centroamérica, el bosque de coníferas de Centroamérica, el bosque seco de Centroamérica, que son esenciales, o sea, de hecho, para la producción de agua. Tenemos identificados 17 ecosistemas para el país y 59 humedales continentales y estuarios, 15 lagunas y los 360 ríos que forman las 10 regiones hidrográficas, o sea, El Salvador, y 4 embalses superficiales en donde se sustentan, o sea, lo que son las 4 grandes presas que están sobre nuestra gran cuenca, digamos, o sea, del río Lempa, que abastece más del 60%, que abarca más del aproximadamente el 60% de nuestro territorio nacional. Dentro de los tipos de ecosistemas, o sea, que tenemos, o sea, está el bosque seco tropical, y ahí he puesto algunos datos muy reveladores acerca de cuánto nos queda, o sea, precisamente de cada uno de estos ecosistemas: el bosque nebuloso, bosque lluvioso, el de coníferas, y nuestros bosques, o sea, nuestros bienes nacionales, o sea, que son los bosques de manglar. Y como pueden ver, apenas, o sea, nos queda un porcentaje muy mínimo. Por ejemplo, de los bosques de manglar, o sea, nos queda apenas el 1.8%, el bosque de conífera nos queda aproximadamente el 1.9%, ni 2 puntos porcentuales del bosque nebuloso, o sea, el bosque lluvioso, o sea, que es el bosque, digamos, o sea, por excelencia para la captación y almacenamiento de agua lluvia, nos queda 0.05 en El Salvador, con categoría de amenazado y en peligro de extinción en la parte salvadoreña. Y en contraposición, o sea, con esto ustedes pueden ver que los sistemas agrícolas, o sea, abarcan un poco más, o sea, digamos de 1.300.000, o sea, de hecho, hectáreas, donde, digamos, o sea, antes había ecosistemas y biodiversidad nativo, ahora precisamente hay monocultivos, el monocultivo del café, el monocultivo, y esto ha sido histórico con el monocultivo del algodón, del café, del añil, que ha destruido, digamos, o sea, precisamente grandes extensiones, o sea, de ecosistemas, biodiversidad, hemos perdido, pero también se han perdido grandes regiones, o sea, de hecho, de captación de agua lluvia. Siguiente. Y dentro de todo esto también, dentro del reino Plantae, o sea, en El Salvador hemos logrado identificar cerca de 9.000 especies, digamos, o sea, de plantas, 41% pertenece de biodiversidad en su conjunto, 41% a la parte Plantae y Animalia al resto. 3.700 especies de plantas medicinales, culturales, artesanales, y dentro de todo esto, 1.096 especies son árboles nativos y 213 especies exóticas.
Dentro del reino animal, y ahí tenemos 1.410 especies de fauna, entre fauna vertebrada e invertebrada, o sea, que hemos identificado, o sea, de hecho, para el país. Estos son los factores fundamentales, o sea, que integran a la biodiversidad conjuntamente con los ecosistemas y que hacen posible esos bienes naturales comunes. Siguiente. Y acá tenemos algunas estrategias, o sea, de hecho, de conservación, y la pregunta clave aquí es, ¿realmente estas estrategias, o sea, en el tiempo han funcionado o verdaderamente estamos gestionando, o sea, nuestros territorios con declaratoria internacional o nacional, o sea, de hecho, de protección? Apenas legalmente, o sea, registradas y declaradas, tenemos 210 áreas naturales protegidas que son chiquitas, son pequeñas islas, o sea, lo pueden ver en el mapa, y esto equivale a 1.77%, o sea, del territorio terrestre, y apenas 0.46% del territorio marino, que el territorio marino es 3 veces más grande, o sea, de hecho, que el territorio terrestre. Tenemos 15, el sistema de las 15 áreas de conservación, las 3 grandes reservas de biosfera, los 8 sitios Ramsar de importancia internacional y nuestra gran apuesta, el corredor biológico, o sea, nacional. Pero estos territorios con declaratoria, o sea, nacional e internacional, no tienen, digamos, una declaratoria legal como área natural, o sea, de hecho, protegida. Por ende, no se le puede considerar un territorio netamente, o sea, de hecho, protegido, sino con una categoría de hecho de protección, lo cual es un riesgo, o sea, altamente, y no nos sirve, o sea, de hecho, para defender el territorio. Adelante, la siguiente. Y cuáles son, digamos, el estado actual, o sea, precisamente los ecosistemas y la biodiversidad. Aquí algunas láminas y las imágenes no queda lugar a duda. Estas son imágenes, o sea, de hechos reales, o sea, de hechos de nuestro país, que lo primero es la falta de visión, o sea, hacia, digamos, nuestro modelo, entre paréntesis, o sea, de desarrollo, que consideramos, o sea, la destrucción de los ecosistemas y la biodiversidad del saqueo, o sea, como la base precisamente para el avance de un desarrollo que no se basa en la visión, o sea, de sustentabilidad. La responsabilidad, digamos, y funciones no asumidas de la institucionalidad rectora, no solamente el Ministerio de Medio Ambiente, sino hay una diversidad, o sea, de instituciones como el Ministerio de Agricultura, la ASE, el Ministerio de Salud, es decir, que intervienen en toda la parte de este proceso. Biodiversidad, digamos, la falta de aplicación, o sea, de todo el marco legal ambiental y el incumplimiento, o sea, de hecho, del marco legal ambiental es otro de los grandes temas, la falta de educación generalizada, la contaminación por la diversidad de vertido en todos nuestros cuerpos de agua, o sea, que es generalizada, y luego la depredación de la fauna, de la flora silvestre, el saqueo, la inexistencia, o sea, del inventario total, o sea, de hecho, de la biodiversidad por la falta, digamos, o sea, de extinción. Perdón, va. Siguiente, ¿Y siguiente. qué pasaba? De que no, Perdón, mucho, ya no, cabrón, ya no estamos jóvenes. alguien tiene el micrófono encendido. Consecuencias de la pérdida y degradación de los ecosistemas y la biodiversidad. Con esto voy cerrando. La fragmentación del paisaje y la pérdida de hábitat, de bosques, pérdida, o sea, de los bienes naturales comunes, precisamente. Estamos hablando, o sea, del agua, es uno de los bienes esenciales, pero perdemos generación de oxígeno, captación de carbono, regulación, o sea, de hecho, del clima, pérdida de la salud de los ecosistemas y, consecuentemente, la pérdida de la salud de los sistemas humanos y de los mismos, o sea, sistemas naturales, derrumbes, deslizamientos, deslaves, aumento del cauce, o sea, de los ríos y mayores correntías, erosión, o sea, del suelo y las costas, salinización de los acuíferos y las cuencas fluviales, y también la infiltración de almacenamiento de agua, digamos, en la parte de selva, y el aumento de la humedad relativa del aire, vendavales y toda la consecuencia que eso trae. Siguiente y última. Y que la pregunta, o sea, que dejamos abierta, digamos, ante esta situación, o sea, ¿qué ciencia de lo que estamos hablando y es técnica? Aquí no hay datos, o sea, de hecho, inventados. Esta es una recopilación histórica, o sea, precisamente del impacto a nuestros ecosistemas y biodiversidad y, consecuentemente, de la pérdida de los bienes naturales comunes o recursos naturales y servicios ecosistémicos que hacen posible nuestra vida. ¿Cómo podemos revertir la actual situación de la pérdida y degradación de nuestros ecosistemas y biodiversidad? ¿Cómo podemos contribuir? O sea, hay responsabilidades individuales,
una responsabilidad, o sea, como individuos, pero también, o sea, una responsabilidad como sociedad salvadoreña, pero también una responsabilidad intergeneracional que estamos heredando, digamos, a las generaciones actuales, a las niñas, los niños, pero también a los no nacidos. Y la última, por favor, y cierro. La última, Axel. Muchísimas gracias y hagamos posible lo imposible. Es posible que revertamos esto, o sea, precisamente con el trabajo y con la unión y mancomunión, o sea, de hecho, en red, o sea, de todos los sectores, o sea, de hecho, del país, pero solo con esa visión, o sea, habremos de revertirlo. Con una visión, o sea, de separación jamás podremos revertir, digamos, esto y lo que nos espera, o sea, no es prometedor. Muchísimas gracias y quedo abierta a sus preguntas. Gracias, Berta, por tan interesante presentación. Creo que aquí nos has revelado alguna información que muchos no la conocíamos, cuántos ecosistemas, cuánta biodiversidad tenemos en diferentes zonas del país, tanto cercana a las zonas urbanas como las zonas rurales o zonas alejadas en nuestros territorios, y la importancia también de los ecosistemas marinos para nuestro futuro y nuestro desarrollo sostenible. Vamos a dejar abierto un pequeño espacio por si tienen preguntas para Berta, pueden escribirlas en el chat o pueden abrir su micrófono por si tienen alguna consulta. Mientras toman la decisión de qué preguntas van a hacer, aquí nos preguntan si vamos a compartir las presentaciones. Claro que sí. Cuando ustedes se registraron para participar en este webinar, nos dejaron sus datos de contacto. Nosotros vamos a subir una nota informativa a las redes de GWP y los socios de GWP, donde les vamos a compartir el enlace para que puedan tener acceso a esta información. Incluso estamos grabando este webinar también porque hay varios colegas que se habían inscrito y no han podido conectarse y nos están preguntando si vamos a subir también la información del video en nuestros canales y en nuestras redes. Lo vamos a hacer definitivamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Berta antes de continuar? Pueden abrir el micrófono o escribirla en el chat. Muy bien, si tienen alguna, escríbanla y con gusto aquí va a estar Berta con nosotros para que puedan responder sus consultas. Vamos a hacer una presentación en estos momentos de una iniciativa que está impulsando uno de nuestros socios en El Salvador, que es la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Voy a compartir en estos momentos la presentación. Me avisan si la ven, por favor. Sí, se ve. Bueno, muy bien. Entonces queremos complementar todas las presentaciones interesantes y la información que nos han brindado este día y queremos hablarles de una iniciativa que se está impulsando desde FUNDE, que es la cosecha de agua lluvias. Es un trabajo que se viene haciendo de manera estructurada, más o menos desde el año 2016 viene trabajando la FUNDE en este tema, pero está escalando la iniciativa a partir de este año, y es cómo podemos involucrar al sector privado en el tema de invertir en cosecha de agua lluvias en el país. Entonces, rápidamente voy a compartirles el trabajo que se está haciendo actualmente desde FUNDE. Partimos para trabajar este tema de un análisis del contexto país que cada vez ha ido cambiando y actualmente pues sabemos que hay más de 500,000 de personas que no tienen acceso al agua en el país. Más o menos la mitad de los hogares en El Salvador tienen conexión de cañería de agua, pero reciben el servicio de manera intermitente. Entonces, hay lugares donde el agua, pues, lo reciben solo una hora al día, 2 horas al día. Hay lugares donde es más espaciado el servicio, pasan hasta una semana o más tiempo sin recibir el servicio de agua. Y cada vez esto ha ido escalando y hay en la zona urbana como en la zona rural donde hay conexión a tubería, pues se está presentando este problema de que el servicio de agua no es permanente, es intermitente, ¿no? Es variable y eso genera
muchos problemas a veces para poder tener acceso a agua limpia. En las zonas rurales, la mayoría de personas no tienen una conexión a cañería directamente y se ven obligadas a comprar muchas veces el agua a distribuidores particulares que pasan por sus territorios. Hay estimaciones de que más o menos el 80% del territorio se encuentra en una situación de estrés hídrico a nivel de El Salvador. Un buen porcentaje, más del 90% de las aguas superficiales actualmente presentan algún nivel de contaminación, desde severa, mediana o leve, pero la mayoría de los recursos hídricos que tenemos actualmente en el país, ríos, lagos, lagunas, tienen algún nivel de contaminación en algunos territorios más grande que en otros, ¿no? Entonces, estos son parte del contexto que tenemos actualmente en el país y que ha inspirado a Funde a trabajar este tema de cosecha de agua lluvias. En primer lugar, estos desafíos que les he mencionado son los que han motivado a ver de qué manera podemos aprovechar el agua lluvia para no depender solo del agua de cañería, sino también ver en el invierno que a veces caen grandes cantidades de agua que no son aprovechadas de manera eficiente. Entonces, por eso la institución ha decidido trabajar desde hace varios años este tema. Además de eso, se han hecho procesos de investigación y adaptación de tecnologías de bajo costo para poder recolectar aguas lluvias y recientemente, pues la idea que ha surgido en Funde es cómo promover el diálogo y el vínculo con el sector privado, porque se había venido trabajando este tema más que todo con gobiernos locales, con organizaciones comunitarias, con algunas instituciones de apoyo en los territorios, pero hoy queremos ir un paso más adelante y cómo involucramos al sector privado en este tema. Invertir en cosecha de agua, lluvias, es bastante eficiente porque tenemos el agua lluvia todos los inviernos. Es un recurso que está ahí gratuito y muchas veces lo subutilizamos y perdemos esa oportunidad de almacenar grandes cantidades de agua que nos pueden ser de utilidad en época seca, por ejemplo, para consumo, si se pasa por un sistema de filtración y potabilización del agua, o para desarrollar algunas actividades económicas y productivas. Entonces, invertir en estos sistemas de agua lluvia también da una sostenibilidad en el tiempo, porque bien manejados los sistemas de agua lluvia pueden durar de 15 a 20 años. Ya no estaríamos dependiendo de la necesidad de comprar agua a particulares, sobre todo en las zonas rurales también. Y cuando el sector privado se involucra en este tipo de iniciativas, también incrementa el nivel de reputación positiva y la responsabilidad social empresarial que muchas empresas tienen programas de este tipo en el país, pues se ve altamente beneficiada. Actualmente hay dos tecnologías, hay otras tecnologías que están implementando otras instituciones en el país, pero desde la Funde, estas son como los dos tecnologías que se están implementando actualmente. El sistema de bolsa de geomembrana, que tiene la capacidad de almacenar hasta 25,000 litros de agua y una inversión en materiales de $1,500. Entonces es como uno de los sistemas que está bastante difundido por parte de la Fundación en diferentes zonas del país y desde hace un par de años hemos comenzado a explorar en una nueva tecnología que hemos traído y adaptado desde Brasil, que es una cisterna de placa ya de cemento de larga duración que tiene una capacidad del doble de 52,000 litros de almacenamiento de agua con un costo de materiales de $3,000. Entonces, estas son como las dos tecnologías que actualmente se están implementando desde Funde. Desde el año 2017 hasta el año pasado, se habían registrado 58 sistemas instalados en diferentes zonas del país. Ustedes pueden ver ahí en el mapita donde están ubicados estos sistemas de agua que se han instalado en 12 municipios y 8 departamentos del país, beneficiando a un estimado de 675 familias, las cuales la mayoría son lideradas por mujeres. Esta experiencia de la Funde se ha socializado en diferentes eventos a nivel nacional y a nivel internacional. En el año 2019 hubo un reconocimiento del Ministerio de Medio Ambiente
en cuanto a buenas prácticas en el manejo de uso eficiente del agua por la implementación de esta iniciativa de cosecha de aguas lluvias. Este año y el siguiente hemos creado una iniciativa que le llamamos Adopta un territorio para la cosecha de aguas lluvias. Inicialmente, pues la capacidad que tenemos es de trabajar en 4 departamentos del país. Ahí los pueden ver en el mapa, en Cucatlán, en San Vicente, en La Paz y en Usulután, abarcando e impactando en 10 municipios, en donde también estamos en contacto con los alcaldes y sus consejos municipales que tienen la disponibilidad de colaborar y apoyar este tipo de iniciativas, y también estamos vinculando con organizaciones y grupos de sociedad civil, mujeres, jóvenes, pequeños productores y emprendedores en estos territorios. Esta es como la iniciativa que hemos denominado Adopta un Territorio, y es la que estamos utilizando para acercarnos al sector privado y poder motivarlo a que se involucre a movilizar recursos de inversión hacia el territorio. Para eso hemos hecho una serie de alianzas institucionales desde la FUNDE. FUNDE forma parte de la plataforma Semiáridos, que es una red a nivel de Latinoamérica que está abordando este tipo de información. Tenemos un convenio que se firmó recientemente con Isla Urbana, que es una institución privada que impulsa este tema de cosecha de agua lluvias en México, y queremos trasladar esa experiencia del sector privado de México hacia El Salvador. Somos parte de la red de GWP en Centroamérica y en El Salvador. Estamos articulados con la red de desarrollo territorial, que es un espacio de articulación de actores también. Somos parte de la red de Rescatemos el Río Lempa, que abarca actores de Guatemala, Honduras, El Salvador, y donde se hacen actividades para impulsar temas de buen manejo de los recursos hídricos, sobre todo en lo que es la cuenca del río Lempa. Tenemos alianza con la Universidad del Salvador también para hacer algunos estudios de investigación y análisis de calidad de agua. Recientemente hemos contactado con el grupo CIMAN, ya hemos tenido reuniones con ellos y nos van a colaborar moviendo recursos de inversión desde el sector privado para implementar esta iniciativa que hoy les estamos presentando. Tenemos el acercamiento con diferentes gobiernos municipales y actores en el territorio, con las alcaldías, grupos de mujeres, grupos de ciudadanía y sociedad civil, y digamos, el grupo CIMAN vamos a complementar un sistema integral de cosecha de agua lluvias y un huerto escolar en una escuela en el distrito de Apastepeque en San Vicente, que va a ser como el proyecto insignia para movilizar más recursos y motivar a otros actores del sector privado a que inviertan en cosecha de agua lluvias. Esta iniciativa en Apastepeque pues, va a beneficiar a el grupo escolar de la Escuela Santa María del Camino, que son más o menos 308 alumnos los que tiene actualmente, y para eso pues se ha construido una cisterna de agua, de captación de agua lluvias con tecnología brasileña. Es la primera que existe en el país, no hay otra actualmente en El Salvador, y se va a complementar gracias a la inversión del sector privado en crear un huerto escolar ecológico que va a servir también de escuela práctica para que los alumnos, sus familias, aprendan a hacer un buen manejo del agua en el territorio. Y eso se va a complementar. El sistema de captación de agua lluvias, el huerto ecológico, se va a complementar con otros programas locales que está implementando la escuela. Por ejemplo, el programa de refrigerio escolar con el Ministerio de Educación, y todos los años se realiza en esta zona del país una actividad que realiza la escuela que se llama Semana de la Nutrición. Entonces, este va a ser como el proyecto insignia o el complemento del sistema de cómo se puede utilizar la cosecha de agua lluvias para impulsar desarrollo sostenible, mejorar el acceso al agua y también utilizar el agua para desarrollar actividades productivas, en este caso, un huerto ecológico. Con esta experiencia hemos visto que sí hay posibilidades de involucrar al sector privado en estos temas de cosecha de agua lluvias en el país.
Hay algunos desafíos actualmente que actualmente estamos viendo en este tema y sobre los cuales estamos tratando de trabajar y convertir esos desafíos en oportunidades, ¿no? En primer lugar, la ley del agua sí permite que hayan iniciativas de captación de aguas lluvias en el país, pero se entiende de manera ambigua. Por ejemplo, la ley es clara y es justo lo que dice, que el agua es un bien público y que nadie puede privatizarla. Eso frena porque muchas empresas sienten que entonces ellos no pueden participar en este tema. Y es que la idea no es privatizar el agua, sino que el sector privado invierta en sistemas de cosecha de agua lluvia que lleven beneficio a diferentes territorios del país a través de sus programas de responsabilidad social empresarial. Otro desafío para el sector privado es que actualmente no están claramente establecidos incentivos económicos que permitan o que jalen a que las empresas puedan invertir masivamente en sistemas de agua lluvias en el país. A veces hay problemas de coordinación entre las instituciones, sobre todo en los gobiernos locales, las instituciones públicas que tienen que ver con este tema, porque claro, cada uno de ellos tiene su agenda de trabajo y muchas veces es difícil articular estos espacios. La Autoridad Salvadoreña del Agua, que como nos dijeron los colegas en la presentación al inicio de esta jornada, es una institución recientemente nueva que está en proceso de fortalecimiento y evolución. Puede ser un actor clave también desde la parte pública para dinamizar este enfoque de cosecha de agua lluvias en el país. Hay algunos mitos también que hay que desmistificar desde el sector empresarial, porque muchos gerentes y dueños de empresas no saben que existen tecnologías de bajo costo para la cosecha de agua lluvia. Se imaginan que eso es caro. Otro mito que existe es que el tema de cosecha de agua lluvias es algo que solo funciona para comunidades pobres, cuando esto funciona en todos los sectores, porque todos tenemos problemas de acceso al agua desde las empresas privadas que cada vez ven que el agua está más contaminada o tienen acceso a menos cantidades para el desarrollo de sus actividades económicas y productivas. Las zonas urbanas, que como les presenté, pues es bastante intermitente el acceso al agua que tienen. Entonces, hay algunos mitos que hay que cambiar en este sentido. Hay algunas oportunidades también concretas para que podamos motivar al sector privado a involucrarse en este tipo de iniciativas. Uno es que la ley del agua ya permite que puedan haber inversiones en temas de cosecha de agua lluvias. Lo otro también es que cada vez el problema del agua se va haciendo más complejo en el país y en la región de Centroamérica de manera específica. Entonces debemos de tomar conciencia de eso y ver qué podemos hacer desde diferentes actores y sectores para cambiar esta realidad, ¿no? Las empresas que invierten en cosecha de agua lluvias, obviamente, van a mejorar su imagen, van a tener un mayor impacto y reconocimiento en los territorios y a nivel nacional. Los costos de invertir en cosecha de agua lluvias, pues son accesibles y rápidamente hay un retorno de beneficios que trae invertir en agua, en cosecha de agua lluvias. Y hay un modelo que funciona, ¿no? Que es, o varios modelos que hay varias instituciones en el país que están promoviendo la cosecha de agua lluvias. El modelo que nosotros les estamos presentando es algo que hemos trabajado con GWP desde el 2016, que es la bolsa de geomembrana, y hemos trabajado con la plataforma Semiáridos, esta importación de la tecnología que utilizan en zonas donde hay difícil acceso al agua en Brasil y en otras partes de la zona del corredor seco a nivel de Latinoamérica, ¿no? Hemos creado también, o estamos en la creación de 10 puntos que lo llamamos un decálogo para promover la participación de las empresas en la cosecha de agua lluvias y lo estamos presentando a diferentes entidades del sector privado con quienes nos estamos reuniendo, ¿no? Lo primero es que vayamos a revisar el marco normativo que existe en el país. La ley sí permite invertir en cosecha de agua lluvia para generar beneficios a nivel nacional
tenemos que hacer una medición también, sobre todo con el sector privado, porque no todas las empresas, son muy pocas las empresas que llevan registros de cuánta agua utilizan y cuánto podrían captar en diferentes territorios para generar beneficio social a nivel nacional. Hay que empezar haciendo pequeñas inversiones también, es lo que estamos promoviendo, que por lo menos inviertan en un sistema integral de cosecha de agua lluvias en los territorios para que vean que funciona, el impacto que generan y cómo podemos ir ampliando esta iniciativa a nivel nacional, ¿no? Eh, Hay que aliarse con instituciones que ya están haciendo este tipo de iniciativas. Ahí está la iniciativa de Funde, pero puede ser con otras instituciones que también estén implementando este tipo de iniciativas. Adopte un territorio, es lo que el enfoque que estamos promoviendo con el sector privado. Muchas veces hay algunas restricciones porque las empresas privadas solo pueden invertir o a veces sus mismas políticas institucionales les dicen que solo pueden invertir en los territorios aledaños a donde ellos tienen injerencia, pero nosotros estamos tratando de cambiar este enfoque para que pueda haber inversión en otras zonas del país, porque tenemos el grave problema de que por la concentración de que por décadas ha habido del desarrollo en el país, el impacto de la empresa privada está concentrado en el área urbana de San Salvador y sus alrededores. Hay zonas del interior del país donde hay poco impacto o no hay empresa privada mediana y grande, solo hay pequeñas empresas que tienen poca capacidad de inversión en estos temas. Incluyan este tema de cosecha de agua lluvias en sus planes de sostenibilidad, que se unan con otras empresas para armar equipo y tener más impacto trabajando en este tema. Hay que involucrar a las mujeres también, porque está comprobado que en estos temas de gestión integrada de los recursos hídricos y cosecha de agua lluvias, las mujeres entienden, conocen más y se involucran más en este tipo de iniciativas y lo podemos decir nosotros de manera que lo hemos experimentado a lo largo del tiempo con las iniciativas que ya hemos desarrollado. Los proveedores del sector privado también pueden subirse a este tipo de iniciativas y movilizar más recursos de apoyo. Y también pensemos a largo plazo, porque cada vez el tema de agua es más complejo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Entonces, el agua es parte del futuro del desarrollo económico y social de nuestros territorios. Y por eso nosotros tenemos un lema que el agua es vida, pero también es desarrollo. Cuidémosla. Eso es lo que queríamos presentarles de manera rápida para que conocieran también esta iniciativa que estamos implementando para tratar de motivar al sector privado en involucrarse en estos temas de gestión integrada del agua y sobre todo en este tema de cosecha de aguas lluvias. Si tienen alguna pregunta, pues aquí está Berta, aquí está Julio Quiñones, bueno, estoy yo. Si me quieren hacer alguna pregunta también, pueden tomarse el micrófono. Ahí había una pregunta que hacía Yamil Robleto, que era para Julio. Perdón, era Oscar Rodríguez que nos hacía una pregunta para Julio Quiñones. Y dice que basados en la importancia del espino, ¿hay alguna iniciativa que usted conozca que podamos impulsar para proteger la zona de recarga en el espino? Creo que ahí Julio ya respondió la pregunta. No sé si quieres ampliar, Julio. Bueno, mira, continuando con esa respuesta que le he dado al colega, pues básicamente lo ideal sería que no se construyera ahí algo que sea tan invasivo en cuanto a la impermeabilización de los suelos, básicamente. Que lo que están haciendo ahorita, tanto el estadio como lo otro que piensan hacer, pues eso me parece sumamente dañino y va a tener repercusiones, pues, sin duda alguna. Gracias, Julio. Berta. Quizás como esto tiene que ver, o sea, precisamente con territorios con regímenes nacionales e internacionales de protección. Es que todo el tema, digamos, o sea, del espino tiene un histórico, de hecho, lamentable, o sea, que inclusive ha tenido que ver, o sea,
con demandas en la Corte Suprema de Justicia, o sea, de hecho, históricamente, y que se ha fallado, digamos, a favor precisamente de las grandes empresas o del gran capital, precisamente para construir estos grandes centros comerciales o las residenciales que están, o sea, precisamente sobre lo que era originalmente, digamos, o sea, toda la Hacienda del Espino. Lo único que tenemos, o sea, de hecho ahí es el Parque Bicentenario, o sea, con una declarado como área natural, o sea, de hecho protegida, que dentro de toda la complejidad, o sea, de esto ha sido un logro y que tiene la categoría más baja, o sea, de protección, pero es área natural protegida y eso nos da, digamos, un asidero legal, o sea, para, digamos, precisamente defender el territorio para quien estaba preguntando por qué, porque tanto, digamos, todas las construcciones alrededor, o sea, del Parque del Bicentenario, o sea, se ubican en la zona de amortiguamiento del área natural protegida del Parque del Bicentenario y la ley específica de las áreas naturales protegidas establece que tanto, digamos, las zonas de amortiguamiento donde se ubican los corredores biológicos como las regiones de influencia que van más allá de las zonas de amortiguamiento deben de ser gestionadas bajo los mismos objetivos, o sea, establecidos en el plan de manejo. Y todo lo que se está haciendo en la zona de amortiguamiento, digamos, o sea, del Parque Nacional, del Parque Bicentenario, es contrario a lo que establece, digamos, o sea, la ley específica de las áreas naturales protegidas, del por qué se establece un área natural, o sea, de hecho, protegida. Y tiene que ver, o sea, con todo lo que ya mencionamos precisamente. Por ende, toda la parte, digamos, o sea, de los megaproyectos que se están desarrollando, ejerciéndole más presión, o sea, de hecho, todavía a una zona de alta recarga hídrica, de hecho, ya altamente impactada, porque prácticamente le quitamos, o sea, la mayor parte de recarga hídrica, y unas construcciones que están construidas, valga la redundancia, sobre los boquetes, digamos, del respiradero del volcán de San Salvador. El volcán de San Salvador ya cumplió, digamos, 100 años, o sea, de su última erupción. Los volcanes son cíclicos y quieras o no, o sea, no hemos comprendido y no hemos aprendido de la naturaleza, o sea, dónde ubicarnos, o sea, como sistemas humanos. Por ende, entonces vamos a tener, o sea, consecuencias, o sea, de hecho, nefastas en todo este proceso, digamos, porque la naturaleza, o sea, de hecho, al final reclama, o sea, lo que le pertenece, compañeras y compañeros. Y no es que sea mala ni buena. Así funcionan, o sea, lo que son los ciclos naturales y es así como se perpetúa la naturaleza, o sea, de hecho, en el tiempo, ¿no? Y creo que nos hace falta visión, nos hace falta humildad, nos hace falta conocimiento, también se debe a mucho desconocimiento, pero también, o sea, se debe a una sociedad también que no está sensibilizada, que no tiene educación, o sea, cultura ambiental para defender, o sea, completamente el territorio, pero también, o sea, hacia unas instituciones, y con esto estoy hablando, o sea, de la institucionalidad, o sea, completa del país, que carece, digamos, absolutamente la visión y también, o sea, del respeto hacia, digamos, o sea, los tratados internacionales, o sea, las leyes nacionales y las mismas estrategias, o sea, que están establecidos a partir de la misma institucionalidad. O sea que ahí tenemos una gran falta, digamos, o sea, precisamente de incumplimiento al marco legal ambiental y lo cual es jurídico. Y esto ya se traduce, digamos, en unos aspectos jurídicos que definitivamente, o sea, debemos de conocer y nuestras instituciones, o sea, deben de estar sabedoras, o sea, que están completamente incumpliendo y violentando, o sea, de hecho, el marco legal ambiental. Eso quería agregar. Muchísimas gracias. Gracias, Berta. Y con lo que tú comentas, pues esto se traduce en un desafío bastante importante que se debe tomar en cuenta a la hora de establecer los planes de desarrollo que se están impulsando en nuestro país. Hay gobiernos locales que están haciendo planes de ordenamiento y desarrollo territorial en acompañamiento con la dirección con la DOT, la Dirección de Ordenamiento Territorial, que es otra entidad recientemente creada, y sería interesante e importante también que los colegas de gobiernos locales que nos acompañan pues tomen en cuenta estos elementos que tienen que ver con medio ambiente y gestión de los recursos naturales y sobre todo
lo que tiene que ver con el agua, zonas de recarga, zonas de infiltración que son estratégicas, recursos hídricos que tenemos en nuestros territorios, considerar hacia adelante en estos planes de ordenamiento territorial, pues cómo proteger esas zonas o cómo generar algunas normativas para evitar que tengan alto impacto, porque hacia adelante, pues eso se va a traducir en un incremento de la vulnerabilidad y en una escasez del recurso agua si no tomamos en cuenta a la hora de establecer los planes de desarrollo. Aquí Oscar Rodríguez nos dice que es importante esta iniciativa de cosecha de agua y lluvias, porque además de reducir la presión de demanda de agua, ayudaría a disminuir inundaciones. Entonces, tiene razón Oscar, y precisamente hacia ese enfoque queremos impulsar algunas iniciativas también. Cómo aprovechar esa gran cantidad de agua que cae en invierno, que hoy por hoy la estamos desaprovechando y que podría ser un recurso importante para abastecernos de agua, la cual con un sistema de filtración adecuada se puede potabilizar o se puede limpiar para, ya sea para consumo humano o para desarrollar algunas actividades económicas y productivas. No sé si alguien más tiene alguna consulta, pueden abrir el micrófono o pueden escribirlo en el chat. Y además quiero invitarles a todas y todos los que nos han acompañado en este webinar a que enciendan sus cámaras, porque queremos tomar una foto de grupo en esta actividad que hemos tenido hoy día, que le hemos hecho de manera virtual. El año pasado hicimos un intercambio de experiencias también acá en El Salvador, y lo hicimos de forma presencial. Y me dicen los colegas de GWP Centroamérica, Fabiola, que me envió un mensaje, que está por acá, que es nuestra presidenta de GWP Centroamérica, que posiblemente en julio podamos ir pensando en hacer una actividad presencial donde podamos compartir otras experiencias. Posiblemente algunos de ustedes que están conectados acá tienen experiencias interesantes que podrían compartir también. Así de que les vamos a estar invitando a nuestra próxima actividad que queremos hacer presencial. Mientras terminan de encender sus cámaras, todas y todos, para tomar una foto de grupo, le vamos a dar la palabra a Ramón Bonilla, que ha levantado la mano. Adelante, Ramón. Hola, hola, buenos días. Bueno, un saludo a Julio, a Berta y a Enrique. Excelente exposición. Yo creo que es muy interesante este tipo de ejercicios, porque eso nos permite conocer qué es lo que estamos haciendo desde la parte técnica, y es muy interesante toda la información que tenemos. Pero ahí hay una situación que es contradictoria. Las políticas públicas parece ser de que no toman en cuenta esto, o si lo toman en cuenta es muy poco, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en los territorios somos testigos del deterioro cada vez más. En el caso del recurso hídrico, ¿verdad? Tenemos comunidades, nosotros rurales, que una vez al mes les llega el agua, una vez al mes, ¿verdad? Entonces, la crisis cada vez es mayor. A pesar de los esfuerzos que se hacen por la articulación, el río Lempa es un primer ejercicio que nos parece importante, porque eso permite tener una visión de gobernanza y aprovechar de mejor forma los recursos, porque algo que nos ha afectado mucho es la dispersión. Cada quien planifica en su territorio y contribuye, obviamente, pero eso no tiene los resultados que esperamos a nivel nacional. Entonces nosotros como Grupo de Acción Territorial hemos tenido realmente esa preocupación, incluso con las intervenciones que hace el CIAES en nuestras reservas de biosfera. Hemos hecho propuestas concretas de cómo aprovechar de mejor manera los recursos que vienen al territorio en proyectos ambientales. Entonces yo creo que sí es importante compartir esta información, si la suben al chat, para poder discutirla con los diferentes actores en el territorio y empujar un esfuerzo más articulado, ¿verdad? Donde podamos realmente ver los resultados y revertir este proceso que tenemos de deterioro. Eso quería explicarles y agradecerles por esa información muy importante que cada uno ha expuesto esta mañana. Gracias, Ramón. Entonces estamos listos para tomar la foto de grupo con los colegas que han abierto sus cámaras. Le vamos a pedir ahí a Axel, pues,
pues, que nos dé las indicaciones para tomar la foto de grupo. Ok, bueno, me faltan todavía un par de personas que enciendan la cámara. Solo les pediría que vean hacia su lente, que sonrían y a la cuenta de 3 entonces tomamos la foto. Así que vean a su lente, sonrían y 1, 2, 3. Va otra. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Axel. Gracias a ustedes también por estar interesados en estos temas que hemos abordado el día de hoy. Hay buenas prácticas que se están impulsando para la gestión integrada de los recursos hídricos y hoy hemos visto que todas y todos podemos ser partícipes de este proceso. Desde lo parte nacional, que son las instituciones públicas, algunas instituciones que están haciendo trabajo nacional, los gobiernos locales, las ONGs. Hoy vimos también una iniciativa que estamos tratando de subir en este proceso también al sector privado, que puede ser un actor importante para generar inversiones en los territorios que permitan una mejor gestión integrada de nuestros recursos hídricos. Entonces, queremos mantener este tipo de espacios de diálogo y articulación de actores acá en El Salvador y para eso pues les invitamos a participar en las diferentes actividades que promovemos desde GWP en El Salvador. Como les reitero, esperamos que en el mes de julio tener una actividad presencial al cual vamos a invitar a todas y todos los que se registraron para participar en este webinar y a otros actores también. Y si ustedes tienen algunas iniciativas interesantes que les gustaría compartir, pues creo que la mayoría tiene mi número de teléfono o pueden escribir al correo enriquemerlos@gmail.com. enriquemerlos@gmail.com es mi correo para compartirnos su experiencia y posiblemente podamos tomarla en cuenta para estos diálogos que estamos haciendo, tanto presencial como virtual. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este webinar y esperamos verles muy pronto para continuar con estos procesos de intercambio de información que resultan útiles para todas y todos. Gracias por conectarse y que Infinitas tengan un buen día gracias. y nos vemos Excelente Gracias, día. pronto. Enrique. Abrazos verdes. Muchas Ya, que estén gracias. bien. Un saludo.